Hola, mi nombre es Daniel Bando y soy asociado en el área tributaria del estudio Castro Muñoz Abogados. El día de hoy les hablaré sobre los gastos de representación en el impuesto a la renta empresarial. Al respecto, como bien es sabido, las empresas año a año deben declarar y pagar sus impuestos por sus rentas de tercera categoría. Dentro del cálculo a realizarse para llegar a ello, esencialmente tenemos que a la renta bruta de la empresa se le deducen los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, y ello me da como resultado la renta neta. A ese monto se le aplica generalmente una tasa del 29.5% para obtener el impuesto a la renta del ejercicio respectivo. Ahora, conforme a la ley del impuesto a la renta y su reglamento, los gastos necesarios referidos podrán ser tomados en su totalidad o en algunos casos señalados por estas normas, solo se reconocerá como un gasto deducible una parte de ellos para restarlos a la renta bruta. Uno de los tipos de gastos que encuentran limitaciones en su deducción son los conocidos como gastos de representación. De esta manera, siendo este gasto en el que nos enfocaremos, debemos preguntarnos primero, ¿qué conceptos comprenden los gastos de representación? Sobre ello, la normativa del impuesto a la renta nos indica qué gastos se deben considerar de representación y cuánto de ellos se puede tomar la empresa. De esta manera, tenemos que estos gastos son los efectuados por la empresa con el objeto de ser representada fuera de las oficinas, locales o establecimientos, y los gastos destinados a presentar una imagen que le permita mantener o mejorar su posición en el mercado, incluidos los obsequios y agasajos a clientes. Asimismo, se debe tener en cuenta que la normativa referida precisa que aquello no comprende los gastos de viaje y los dirigidos a la masa de consumidores reales o potenciales, como se da con el caso de la propaganda. Entonces, por ejemplo, serán gastos de representación los desembolsos por un cóctel realizado fuera de la oficina para clientes de la empresa, o las erogaciones que se hayan realizado para comprarles algunos obsequios a clientes en una reunión, como se da con el caso de alguna botella de licor. En cambio, no pertenecerán a este tipo de gastos los realizados en anuncios publicitarios sobre algún producto que elabore y venda la empresa. Siendo así, luego debemos preguntarnos, ¿cuál es el límite en la deducción de estos gastos de representación? Tomando en cuenta lo ya señalado, cabe precisar primero que en el caso de los gastos en publicidad descritos, que no son de representación, en tanto sean necesarios para producir la renta de la empresa y mantener su fuente, aquello no tendrá límites y se podrá deducir el 100% de estos. Pero si fuesen gastos de representación, que es el concepto que nos importa en esta ocasión, la deducción de estos últimos se encontrará limitada. Así, teniendo en cuenta la normativa del impuesto a la renta, una vez que la empresa haya encontrado cuáles son los gastos de representación realizados, deberá efectuar ciertos cálculos para encontrar el límite de su deducción permitida. De esta manera, por un lado, la empresa deberá calcular el 0.5% de sus ingresos brutos del ejercicio, menos sus respectivas devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares. Y por otro lado, determinar el valor de 40 UITs. De este modo, la empresa solo debe elegir uno de estos dos montos como el tope límite de gastos a deducir, siendo que considerará el que le haya dado un resultado menor. A modo de ejemplo, podríamos considerar el caso de una empresa que tiene en el 2021 unos gastos de representación por la suma de 70.000 soles, y asimismo por ingresos brutos menos bonificaciones y descuentos de ese mismo año unos 10 millones de soles. Así, para determinar uno de los límites señalados, debemos calcular el 0.5% de esos 10 millones, que son los ingresos brutos,
lo cual nos resultará 50.000 soles. Luego, para hallar el otro tope, se debe calcular el monto de las 40 UITs, siendo que la UIT para el 2021 es de 4.400 soles. Aquello multiplicado por 40 nos da como resultado 176.000 soles. De esta manera, tenemos que el límite menor y el que la empresa debe considerar es el de 50.000 soles, más no de 176.000. Entonces, siendo este el tope, no podré deducir todos los 70.000 soles en gasto de representación, sino solo los 50.000 soles. Por ello, el monto restante de 20.000 soles no será considerado como un gasto deducible. Por último, debemos considerar otros requisitos establecidos en la norma para que la deducción sea permitida. Así, es importante tener en cuenta que los gastos serán deducibles en tanto se encuentren acreditados mediante comprobantes de pago y pueda demostrarse la necesidad de haber incurrido en estos para generar la renta de la empresa y mantener su fuente. Sabiendo todo esto, ya conocemos los aspectos esenciales de los gastos de representación en el impuesto a la renta empresarial. En caso de necesitar mayor información, puede comunicarse al correo de nuestro estudio. Muchas gracias.